el imperio de la ley frente al imperio de la fuerza. Ayer fue una jornada extraordinaria de inauguración en la que intervinieron toda una serie de autoridades, donde nos emocionamos con el discurso del expresidente de Colombia, Iván Duque, a propósito de la defensa de la democracia en Venezuela y en otros países donde está amenazada, y fue coronado con una intervención inesperada, no para nosotros los organizadores, de Carlos Vives, que volverá a intervenir mañana. Continúa el Congreso hoy y continúa en el nuevo edificio de Unicaribe, que de hecho se estrena con esta sesión y con estas sesiones simultáneas, en la que estamos planteando el reto de la desinformación. Esto es una amenaza global. Los militares utilizan el término desde hace unos años de guerra híbrida. Guerra híbrida se refiere a la guerra convencional, se refiere a la guerra de los misiles, de los cañones, de los aviones, pero también a las técnicas para debilitar a la opinión pública de todos esos países y conseguir mejor que se dobleguen. Quiero hacer una referencia. Guerra híbrida no la vimos, afortunadamente, con cañones, pero la vimos en el referéndum del Brexit. Y luego se demostró que había muchas de las mentiras que compraron claramente, y hoy en el Reino Unido hay un movimiento extraordinariamente potente para ver si se puede reintegrar a la Unión Europea, cosa muy improbable a estas alturas. Pero ahí después se ha demostrado que desde Cambridge Analytica, desde los hackers rusos, desde tantas intervenciones internacionales, todos aquellos que querían debilitar a Europa, y lo consiguieron, porque en Europa perdimos a la segunda potencia. Después de Alemania, la más importante era el Reino Unido. Eso es una muestra de cómo las noticias falsas pueden moldear, en este caso muy negativamente, lo que sucede en algunos de los países. Para inaugurar esta mesa en Unicaribe, y quedará para estudiantes y quedará para todas las personas que quieran contar con ello, tenemos a prestigiosos periodistas dominicanos. Tenemos también a Fabio Bertoni, que viene de Nueva York, él es de New York, y yo les iré presentando. Vamos a hacer intervenciones breves todos para plantear de una forma acumulativa el reto que tenemos delante y también la batalla de los medios convencionales, si se puede decir así, prensa, radio, televisión, y de los periodistas, para defender la credibilidad de esos medios y de nuestras personas. Un periodista y un medio, su capital es la credibilidad. En esa batalla estamos. Iré presentando a cada una de las personas cuando intervengan. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Alicia Ortega. Ella es la directora de SIN y es una periodista que ustedes conocen bien y de una trayectoria internacional. Yo tengo ocasión de encontrármelo en las reuniones desde hace años de la AIL, la Agrupación Informativa Latinoamericana, donde en mi caso, como presidente de la Academia de Televisión de España, nos aliamos realmente con una televisión de cada país, en este caso de República Dominicana, SIN. Alicia, bienvenida. Adelante. Gracias. Un honor estar aquí con ustedes en esta mañana. El reto que enfrentamos con la desinformación o fake news no es abstracto, es personal, es tangible y en ocasiones, como el caso nuestro, es doloroso. Yo creo que me pueden ayudar aquí para que vean un breve video de lo que pasa con frecuencia. ¿Quién me ayuda con el video? $1,000 dominicanos en una semana, saldando. Una familia común en Dominicana ganó $180,000 dominicanos en una semana, saldando todas sus deudas y créditos. Especialmente para ustedes, entrevistamos a esta familia para conocer el secreto de su éxito. Casi no nos quedaba dinero, no podíamos pagar nuestras deudas y estuvimos a punto de perder la casa. Y entonces encontré un anuncio en internet sobre el canal de Sofía. Mi esposo y yo lo vimos y decidimos invertir nuestros ahorros, porque nos aseguraban que todo saldría bien. No lo creíamos del todo, pero 3 días después, justo antes de dormir, empezaron a llegarnos notificaciones. Eran 3 pagos de $60,000 dominicanos cada uno.
Ahora no le debemos nada a nadie. Podemos empezar a ahorrar para mudarnos y comprar un carro. Muchísimas gracias a Sofía por esta oportunidad. Exclusivamente para los residentes de Dominicana, Sofía ha abierto el acceso a su plataforma por 24 horas. No pierdas la oportunidad de comenzar a vivir la vida de tus sueños sin miedo al mañana. Todos los detalles en su canal de tele. Bueno, ahí vieron. Luce como yo, habla un poquito como yo, pero no soy yo. Y en Noticias SN recibimos llamadas semanalmente insultando a mi persona y a los talentos porque dicen que los hemos estafado. Esas estafas de inversión que usan mi imagen, mi voz, hasta mi reputación en videos falsos. Hemos lanzado campañas diciéndole a las personas que esto es falso, pero continúan cayendo en ese gancho. No solo esa campaña, son muchísimas diferentes. Yo puedo entender la rabia de quienes pierden sus ahorros, personas humildes que buscan mejorar su vida, pero lo que me desconcierta es que profesionales, familiares y personas educadas me pregunten, Alicia, ¿es verdad que estás promoviendo eso? Y lo mismo ocurre con otras figuras, como el empresario Frank Rainieri del Grupo Punta Cana, quien compartió conmigo también su frustración recientemente. Incluso, por ejemplo, médicos amigos míos cercanos, me han preguntado si Marino Zapete, Uchilora, Altagracia Salazar tenían vínculos con la USAID cuando comenzaron a salir todas esas informaciones en Twitter. Entonces, esto no es solo ya un problema de credibilidad, es una crisis que socava la confianza de los medios y las instituciones. Y no se trata en casos así de cosas tan burdas. Según Kevin West, científico de la Universidad de Washington, hay información técnicamente cierta pero engañosa, como los llamados clickbaits, esas noticias que logran ese click o ese like para leerla más. Y un ejemplo muy concreto es que en la Florida el Sun Sentinel publicó a finales de 2020 una noticia de un médico que había recibido la vacuna del COVID y a principios de enero murió repentinamente. El Chicago Tribune se hizo eco de esa noticia, pero fíjense cómo la publicó. Médico saludable muere 2 semanas después de ser vacunado. La CDC está investigando. La noticia, basada en un caso real, pero sacada de contexto en su titular, se viralizó en Estados Unidos y alcanzó aproximadamente 54 millones de personas. Y un estudio estimó que sin ese titular, 3 millones más se habrían vacunado. Entonces, la desinformación no solo se trata de artículos aislados, pero es esa estrategia para manipular, polarizar y debilitar la democracia. Y hoy cualquiera puede, desde un adolescente en una habitación, hacer cualquier página que parezca más profesional que cualquier medio. Datos claves que me parecen muy impresionantes. En Europa, 25% de la población solo consume noticias por Internet. En Estados Unidos, aunque muchos dicen verificar la información, más de la mitad de los usuarios que comparten noticias o posts políticos dicen que a veces no las verifican. Las mentiras se vuelven verdades por repetición. Cuanto más las vemos, más lo creemos. Entonces, admito que nos tienen corriendo este fin de semana. Creo que fue este fin de semana, cuando publicaron la foto de Trump vestido de papa. Yo le dije a mi esposo, no, es que eso no es verdad. Eso tiene que ser alguien con inteligencia artificial que lo hizo, para él después decirme que había sido la propia Casa Blanca que lo había hecho. Entonces nos tienen corriendo. No se sabe qué es verdad y qué no es verdad. Y tras el accidente del jet set, por ejemplo, yo miraba cada video detalladamente a ver si yo encontraba realmente algo que me dijera que era de aquí, porque lo podían subir y podía ser de otra tragedia. Entonces, responsabilidad como los medios es triple. Verificar antes de publicar. Mi lema siempre ha sido, no quiero ser la primera, sino la más veraz. Competir con ética. No podemos mediante un titular engañoso. O sea, es fácil
escribir ese titular y conseguir ese clic, conseguir ese like, pero hay más responsabilidad más allá. Y también educar al público, enseñar a la población a cuestionar fuentes, chequear imágenes, desconfiar de lo demasiado bueno. Pero no solo es tarea de los medios, los ciudadanos sin duda hay que enseñarles que si tienes dudas, no lo compartas. Usa herramientas para poder verificar. Los gobiernos, regular sin censurar es el desafío. Países como China, Rusia, Francia cuentan con leyes sobre fake news, pero el riesgo del abuso existe con la posibilidad de que las utilicen para silenciar a los disidentes o al periodismo independiente, que pueden provocar esa autocensura con la prensa y con los medios. Y esto por la falta también de definiciones de lo que es la desinformación. Puede ocurrir que la implementación de este tipo de leyes sea arbitraria y se convierta en una violación a la libertad de expresión. En conclusión, es un llamado a la atención. Los medios prioricemos la verdad sobre la velocidad. Audiencias, sean críticos. Si algo parece dudoso, probablemente lo sea. Y las autoridades busquemos marcos legales que protejan sin censurar. La pregunta no es si podemos detenerla, sino qué sociedad queremos construir. Una donde la mentira se normalice o una donde la verdad, aunque incómoda, nos una. Muchas gracias, Alicia. Para los que os habéis incorporado ahora, gracias por venir y superar la entrada. Estamos arrancando el segundo día del Congreso Mundial del Derecho, que se inauguró ayer por la tarde. Algunos de los presentes estaban y realmente se ha constituido Santo Domingo como un faro en el mundo a partir de este Congreso Mundial del Derecho que se celebra aquí porque así se decidió en la organización, la Asociación Mundial de Juristas, en alianza, desde luego extraordinaria, con Unicaribe, a la que siempre agradeceremos su colaboración y su generosidad. La persona que acaba de intervenir, la he presentado antes, es Alicia Ortega, una conocida y solvente periodista, directora de SIN, un canal de televisión, un canal de noticias, y vamos a intervenir con distintas personas que se han acercado, que hemos seleccionado, que han preparado este asunto sobre algo tan extraordinario como es la batalla de la desinformación. A propósito de lo que decía Alicia, hay un estudio del MIT en colaboración con Harvard que demuestra, y es dramático, que una noticia falsa circula 70 veces más rápida que una noticia verdadera. ¿Por qué? Porque es tan llamativo, es tan extraordinario, es tan provocador aquella foto, este vídeo que nos ha mostrado ella de una suplantación de tu propia personalidad, que entonces se le da mucha más credibilidad y se le da más pasmo que en otros lugares. Por todo eso es realmente fundamental que tuviéramos este debate. E invitamos a participar a José Monegro. José Monegro es el director del diario El Día, que en República Dominicana es el de mayor tirada, tanto en papel como lectura en el mundo digital. Lleva durante años también trabajando y educando a sus periodistas en que hay que tener mucho cuidado con la utilización de las propias redes, porque no solamente las leen las personas en general, que ha hecho referencia Alicia, sino que las leen también los periodistas y les pueden influir. Adelante, José Monegro, y muchas gracias por el apoyo del Grupo Corripio a este Congreso Mundial del Derecho. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Para hablar de este tema que no nos debemos cansar de hablar, porque es uno de los grandes problemas que afronta la humanidad. En la penúltima, el año antepasado, del Foro Mundial de Davos, se tenía en el año 2024 como el principal reto de la humanidad, el principal desafío de la humanidad era la desinformación. ¿Por qué? Porque sus efectos son transversales. El efecto de la información tiene efecto en la calidad de la democracia, tiene efecto en la economía, tiene efecto en la salud, tiene efecto también en la estabilidad social de un país, de una sociedad. Y por eso Davos entendía que en el año 2024 la desinformación era el principal desafío de toda la humanidad. Y realmente es así.
La desinformación es un gran desafío. Y me gusta utilizar el término desafío más que problema, porque hay herramientas y hay posibilidades de uno afrontar ese desafío. Lo que pasa es que no queremos. Daba un dato el profesor Campo Vidal de que la información es falsa y los contenidos falsos, no me gusta tampoco utilizar el término fake news, porque si es news, no es fake. Entonces, esa combinación no pega. Contenidos falsos. Entonces, ¿por qué circulan tan rápido los contenidos falsos? Ese último estudio era un 70, creo que ese estudio tiene ya como 2 años, 2 o 3 años, de 70 veces. Yo creo que cuando 70 veces por información falsa, creo que cuando se actualice será mucho más. Debemos estar en el triple de ese dato, que fue de un estudio que se realizó creo que hace 2 años. ¿Por qué? Bueno, porque República Dominicana somos 11 millones de habitantes. Las informaciones falsas tienen 11 millones de cómplices. ¿Por qué tienen 11 millones de cómplices? Porque me gusta. Y como me gusta, la divulgo de una vez. Y el que me dice lo contrario a lo que me gusta, entonces es el malo. Nosotros los que ejercemos el periodismo, no soy ni aspiro a ser pontífice de la ética, no aspiro, no me gusta. Simple y llanamente tengo una profesión que es el periodismo. Y el periodismo tiene unas técnicas. Entre las técnicas del periodismo está la verificación. Y yo lo que trato de ser periodista, lo que estudié y lo que me gusta. Entonces, los que hacen su trabajo, entonces, y verifican, y cuando verifican muchas veces tiene que contraponerse a aquellos contenidos que me llegó a mi mano y que yo lo divulgué porque me gusta. Alicia me cae mal, se llega esa información diciendo que Alicia es cómplice de una estafa, la suelto de una vez y con mucha alegría. Y cuando me llega la información correcta de que eso es falso, no le doy para adelante y hasta me molesto. Y si el que me la mandó es José Monegro, eso es porque José Monegro es amigo de Alicia. Y son parte del imperio de la gran prensa. Y entonces Monegro me cae mal. Entonces aquí con el tema de la desinformación hay 11 millones de cómplices. Esto no es desinformación, es otro tipo de contenido. La imagen de la tragedia de la discoteca que se desplomó el techo, que salió una imagen del artista, de Ruby Pérez, a todo el mundo le molestaba esa imagen. Pero a mí me llegó más de 100 veces. Entonces, si te molesta, ¿para qué la mandas? Entonces, somos cómplices en eso. Voy a tomarme los 2 minutos últimos que me quedan para centrarme en mi profesión, en el periodismo. Miren, no hay ni periodismo digital, ni periodismo económico, ni periodismo deportivo, ni malos periodistas. Hay periodismo. Punto. El periodismo tiene normas y técnicas. Normas, esa la podemos discutir, de la imparcialidad y la objetividad. Yo no creo ni en la imparcialidad ni en la objetividad, pero eso es motivo de otro tema. Yo creo en la veracidad, la honestidad y la justicia, pero eso es de otra discusión. Los que ejercemos el periodismo tenemos técnicas. Una de las técnicas es, primero, que lo que yo divulgo sea veraz. Que lo que me llega lo confirmo. Y lo confirmo de las fuentes autorizadas. El profesor Campo y yo alguna vez conversábamos sobre el tema y yo decía, las redes no son fuentes. Las redes sociales no son fuentes. Tú periodista, no me puedes hacer una información como verás y divulgármela como contenido periodístico porque lo vi en Twitter. Si hay Twitter, Instagram, Facebook, son instrumentos para darme una voz de alerta. Entonces yo hago mi trabajo periodístico. En la redacción del periódico en el que trabajo, porque aunque soy director, trabajo, ¿no verdad? Trabajo. Ayer me molesté con el equipo digital porque Bad Bunny utilizó una estrategia mercadológica, puso 2 sillas en 2 sitios, mandaron una nota de prensa, incluyendo el día en el que trabajo. Pusieron, ¿cómo fue que titulamos en el día? Porque me estoy autocriticando. Incógnita en el Centro Olímpico. Porque la gente de Bad Bunny pues dijeron, ¿dónde está el contenido periodístico de eso?
¿Dónde está la noticia? Ahora, si es un contenido pagado de la gente de Bad Bunny, entonces, si es un contenido pagado, usted se lo vende, le dice al público que es un contenido patrocinado, no engaña al público. Ahora, usted quiere hacer una noticia de eso, se puede hacer. Se puede hacer. Usted puede decir que el equipo estratégico de Bad Bunny inició la promoción de su próxima gira mundial utilizando 2 sillas como íconos que ha ido colocando en los lugares donde que podrían ser los escenarios donde estará. La gira no ha sido conformada. Tú llamas al manager o al que y tú haces una información en ese sentido. Pero gran parte del problema que nosotros estamos viviendo es que nosotros los periodistas nos estamos dejando seducir por los que no son periodistas. Es como la esposa mía dice, la seducción del mal. Muchas gracias, José Moreno, para los que os habéis incorporado. Es el director del Día, que es el periódico de más circulación aquí, tanto en papel como de forma de periódico digital. Es verdad, déjeme reconstruir, José, esa conversación que tuvimos en público con otros periodistas. La frase es de él. Él dijo, yo le digo a mis redactores, las redes no son fuentes informativas. Yo recuerdo que le añadí y le dije, citando a un profesor de botánica, que era un jesuita que había en España, pero lo aplicamos a las redes de comunicación, dijo él, hay que beber en las fuentes, no beber en los charcos. Y es eso lo que deben entender muchos periodistas. Hay mucho charco informativo. Y uno cree haber descubierto los ejemplos que ha puesto antes Alicia Ortega, el ejemplo que ha puesto José Monegro. No, hay que buscar la credibilidad del que te informa, si no vas a perder la tuya. Este es el gran riesgo que tenemos. La gran ofensiva, esta amenaza mundial, que son las, no estamos de acuerdo en no llamarle noticias falsas, sino los contenidos falsos, porque si es una noticia no puede ser falsa, porque si no, no habría sucedido. Los contenidos falsos, esa gran batalla que tenemos es mantener la credibilidad de los medios y decir, leo esto, que puede ser una barbaridad o no, y antes de darle al clic, que es muy peligroso, voy a comprobar en medios acreditados y en periodistas de una tradición y de una solvencia, que también nos equivocamos a veces, pero entonces hay que pedir perdón públicamente, porque si no, no funciona el sistema. Le damos la palabra ahora a Fabio Bertoni. Él viene a este coloquio del Congreso Mundial del Derecho, aquí en Unicaribe, desde Nueva York. Él trabaja en The New Yorker y le vamos a escuchar con enorme atención porque nos aportará una versión, desde luego, americana y, si me permite decir, casi italiana, ¿no? Adelante, Fabio. Gracias. I'm sorry I have to speak in English, but yes, I'm Fabio Bertoni. I'm the general counsel of the New Yorker magazine, which is a weekly news magazine published in New York but distributed worldwide. But I'm here solely in my personal capacity, not as a representative of the magazine, but my focus is on media law. I will just say, I think I'm the only one who requires translation, so I want to say the translator in the back there is doing an incredible job. It's the best translation I've ever heard, so thank you for that. But yes, I want to echo what folks here have said and point out that the problem of misinformation is not new, right? This has been going on, misinformation and disinformation, and a little misinformation is maybe unintentional. Somebody forwards something or says something that turns out to be untrue, and a lot of people maybe believe it. Disinformation, I think, is intentional. And we see that promoted by governments, Russia, and then private actors for profit, politicians, the current U.S. government administration. But these are not necessarily new issues, right? The government in the U.S. has been lying for years about the threat of climate change, right? And that has slowed down progress on climate change. Before that, they lied about the dangers of smoking, and now there are folks who lie about the dangers of vaccines. So this is not necessarily a new problem, but it has been a serious problem. And what makes it worse now is social media and the way it gets accelerated and distributed.
The RAND Corporation termed it a fire hose of disinformation. So it's a strategy, and they commented on this in the context of Russia during their invasion of Ukraine, that put out what they called a fire hose of disinformation. And what that means is it's multi-channel. It's on a lot of different outlets, a lot of different social media channels. It's repetitive, it's multi-factor, it's constant, and it's overwhelming. And so we in journalism who strive to fact check, and I will agree that we try very hard. At The New Yorker, we have a famous fact-checking department that checks everything before we publish it, right? So the reporter goes out, gets the story, comes back, and then we have a whole separate fact-checking department that goes through the story fact by fact and confirms. So if you describe, I was at a restaurant, we sat on a patio outside a restaurant to discuss something, and there were, geraniums at the restaurant. A fact checker will call the restaurant and say, "Are there geraniums there?" To just confirm every detail that's in the story. Do we get things wrong? Of course we get things wrong. Do we have a point of view? Yes, we have a point of view. But again, we strive always for accuracy, right? And I think a lot of people don't understand the work that goes into mainstream journalism to confirm facts, because it's terrible for journalists, for professional journalists, when we get something wrong, right? It's the worst feeling when we get things wrong. So we try very hard to not get things wrong. But my concern is that attempts to sort of stop social media, right, or regulate social media, pass laws to restrain social media, quickly become weaponized against journalists as well. So again, right now in the United States, we're facing increasing regulation and threats from legal sources against journalists. So you all know the Trump administration kicked the Associated Press out of the White House because they refused to call the Gulf of Mexico the Gulf of Mexico, right? And there are lots of things that the U.S. government is doing, and my concern is always if we give them more tools to decide what's true, what's not true, that becomes a big problem. So the burden is on us as journalistic outlets to fight this, but also the public generally to educate themselves, and that's why it's important. Journalism education, media education is very important. The problem is, and this is when I get pessimistic, is that I don't think we have a lot of time, right? If we had, what we haven't discussed is the economic pressures on journalism today, and they're enormous. We've had huge advertising declines over the past 15 years that put a lot of journalism in a terrible economic situation, which is part of the reason some journalistic outlets resort to, more clickbait, more exciting kinds of content because they're trying to compete against social media. So there are lots of problems facing journalism, and if we had 10 years, 15 years to come up with new business models, new platforms, new things like this, maybe we could do it. My concern is we don't have 15 years because this is all accelerating. Artificial intelligence is making it easier and easier to create deep fakes and also eliminate jobs at journalism outlets, eliminate legal jobs. So these problems are definitely accelerating. One solution is local journalism, right? So I think the studies have shown that people trust local media outlets more than national media outlets, and where there is strong local journalism, there is higher voter participation. There's less corruption. Taxes are lower in places that have strong local journalism. There's less divisiveness. So there are lots of benefits to local journalism. And again, the question is whether we can find an economic model that works for local journalism. But I think local journalism is the answer. Strong local journalism that know their communities, and the communities know the journalists and have the trust in those journalists that's going to help this problem.
The last thing I'll say, just on a point of that I think about a lot with regard to disinformation, is that I think a lot of the perpetrators of disinformation, we had a writer, Hannah Arendt, who wrote a famous book, Eichmann in Jerusalem, about the trials of the Nazis after World War II. And we have another writer, Masha Gessen, who wrote a lot about Russia. They're Russian and American, and they've written a lot about Putin. And they both make the point that oftentimes the point is not to make people believe the lie, right? The point of spewing out all these lies through disinformation, social media, is to make people doubt that there's any way to know what the truth is. So, and this is especially true when governments are doing it. It's not so much they want you to believe that people are eating cats and dogs in Ohio, like Trump said. You know, it's that you hear all this noise and people sort of turn out and you get depressed, or you get outraged at this, and you're arguing about cats and dogs when really there are all kinds of other important issues that we need to discuss. So it's a way of distracting us, of making us depressed and unable to tell. It's all lies, right? And that's not the case. We work very hard to report the truth. So, but it's worth thinking. It's not. They're not trying to get you to believe necessarily. They're trying to get you to doubt that anything is true. Muchas gracias. Gracias, Fabio Bertoni. Para los que os habéis incorporado después, él pertenece a la redacción, la edición de New Yorker, y ha venido para esta ocasión, para estar con nosotros. Vamos a darle la palabra a Pablo McKinney, que es un periodista y un escritor dominicano con un programa realmente de mucho éxito, más allá de la radio, y también con algunos libros que yo agradezco porque alguno de ellos me ha ayudado a comprender cómo ha ido la historia política y el trenzado de la relación entre política y sociedad civil aquí en República Dominicana. Pablo, cuando quieras, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y por su asistencia. Es maravilloso el ver. Yo pensé, bueno, pero vamos a estar solitos ahí nosotros con Alicia, cuando vi la cantidad de paneles, pero parece que no, que parece que las cosas, la demostración de afectos es interesante. Pero mire, quizás es bueno comenzar con una cita que puede de alguna manera describir la gravedad de todo esto. Esto es un artículo en noviembre del 16 de David Alandet, Cómo combatir la posverdad, pero en el artículo él dice: ¿quién puede criticar a 62 millones de norteamericanos por haber votado a Trump si el Papa pidió a los católicos que lo hicieran para que América sea fuerte y libre? Si durante la campaña se supo que Bill Clinton abusó de una menor de 13 años y por ahí continúa. Eso ocurrió en el 16, pero ya luego ocurrió aquel asalto al Capitolio y lo que vendió o mal vendió la desinformación a partir de ese hecho. El asunto, como ustedes ven, esto de la desinformación, uno podría quedarse, y es bueno, en el tema de la desinformación y el efecto dañino para la prensa, para el periodismo. Pero como dice Mario Benedetti, el problema es más grave, el tema esto es más grave, es muchísimo más grave. Y hoy yo leía un trabajo de Miguel Franjul, que en el Listín Diario, director del Listín Diario, donde decía, bueno, pero vamos a echar el pleito. Pero decía, caramba, y ahora nos llega la inteligencia artificial. Como si no fuera suficiente desafío para la prensa profesional, tradicional, todo lo que está pasando con la desinformación. Ahora nos llega además la inteligencia artificial, que qué bueno que Alicia tuvo el detalle de presentarnos ese lamentable ejemplo. Pero resulta que el asunto, digo que es más grave, porque aquí de lo que se trata es de salvar al periodismo, pero es para que la democracia no muera. Porque entonces esto va agravándose y uno se podría quedar solamente
en la parte que tiene que ver con el periodismo. Pero hay un asunto fundamental y es que el periodismo es el termómetro de la democracia. Como marcha el periodismo en un país, marcha la democracia. Por consiguiente, lo que estamos defendiendo no es solo el periodismo. Entonces, en esto, y quise tomar unas notas porque el profesor Campo Vidal me filtró la información de los 5 minutos. Y yo dije, mira, 5 minutos para un periodista, eso es como la película de Tom Cruise, Misión Imposible. Entonces déjame yo organizarme un poquito aquí. Pero en esto del periodismo y de la democracia hay un problema fundamental y que conecta con la posverdad, y es qué vamos a hacer en una sociedad, en un periodismo, en una democracia donde la verdad ha dejado de ser importante. Eso es serio, eso es serio. Porque Trump ha sido el más exitoso en crear lo que llaman ahora la verdad alternativa. El señor Obama no nació en los Estados Unidos, él es de Nigeria, no tiene pasaporte estadounidense. Bueno, el señor Trump presenta todas las benditas evidencias, pero no importa, no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, porque hay en la sociología lo que llaman el sesgo de confirmación, donde yo voy a las redes ahora no a buscar la verdad, sino a comprobar y a fortalecer mi opinión, ni siquiera mi verdad, porque puede ser incluso un disparate. ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué esto ha sido ya una línea? Por otra investigación del MIT con participación de Harvard que decía más o menos algo parecido. La mentira la van a leer por cada 6 personas que leen una mentira, una va a leer el desmentido. Pero hay algo peor. Aquí lo que importa es llamar la atención, porque todo esto se ha venido agravando por el tema de la crisis de la democracia, que ya venía con esa soledad en que quedó la democracia liberal cuando cayó el muro de Berlín, pero también, además de la crisis de la democracia, está también la sociedad de la información. Los grandes cambios siempre han traído transformaciones en la sociedad. Podríamos hablar de lo que significó para el mundo la invención de la imprenta. Entonces, a partir de la invención de la imprenta, todo se derrumbó, la iglesia perdió la exclusividad del manejo de los libros, y es lo que estamos viviendo. En ese sentido, hay otra cosa terrible, y es que la democracia es muy mala para combatir la desinformación, porque los enemigos de la democracia utilizan su fortaleza donde ella es débil, y me explico. ¿De qué se nutre la democracia? Del voto electoral, del disenso, del debate, del flujo de informaciones. Entonces, bueno, ¿de qué manera yo freno la desinformación si la esencia mía es esa capacidad de debatir? Entonces, esto continúa, y yo, para no abusar de ustedes, hay un tema fundamental y tiene que ver con un dato, y es que el buen periodismo, el periodismo de calidad, es caro. Entonces, esto de la desinformación ha atrapado al periodismo en un viejo problema por ese cambio de paradigma de crisis económica, o por lo menos no tan rentable. Entonces, aquí con la prensa ocurre, aquí no, en el mundo, bueno, que a veces lo que pasa es que una mano tapa la otra, pero la rentabilidad en sí de la prensa tradicional no es lo que era en el pasado. Y eso sí que es grave, porque si perdemos a los medios tradicionales, ahí estamos perdiendo la esencia del periodismo. ¿Y por qué? Un ejemplo pone en evidencia: el drama de la tragedia de Jet Set, donde ustedes, pregunto, confirmaron si esta cosa tan terrible era cierta. Yo entraba al día, si tuviera Frank Hood, dijera el Listín Diario, claro,
pero entrar al día, entro a Diario Libre a ver si es verdad, porque a mí me están llegando cosas terribles. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la gran riqueza del periodismo está en la credibilidad, y dentro del periodismo la mayor credibilidad está en los medios tradicionales. Por consiguiente, hay que buscar la manera de hacer viable el periodismo tradicional. Yo no sé de qué manera vamos a salir de esta, pero yo tengo la esperanza de que las grandes transformaciones siempre han traído grandes soluciones. Cuando sale la imprenta se va a acabar el mundo, porque ya todo el mundo puede leer la Biblia en su casa y aparece iglesia por todas partes. Pero claro, la televisión iba a acabar con la prensa escrita. Primero la radio, luego la televisión iba a acabar con las dos, luego viene internet. En definitiva, yo creo que si hay alguna solución va a aparecer y se debe hacer a partir de proteger, buscar la manera, yo no tengo la respuesta, pero buscar la manera de proteger la prensa tradicional. Me parece que gobiernos, sector privado, sector público, hay que ver de qué manera se le da vigencia y se mantiene ese liderazgo que tiene la prensa, y en especial me remito a la prensa escrita, porque esa es la referencia que tienen los ciudadanos cuando ocurre algo realmente grande. Ojalá que el sector privado y sector público en algún momento, y los medios por supuesto, conversen de qué manera en el mundo se va a enfrentar una desinformación que no está afectando solamente a la prensa, al ejercicio del periodismo, sino lo que es peor, está afectando la democracia, porque en una democracia donde la verdad no es importante y sabemos que la verdad ya dejó de ser importante, entonces esa democracia está en peligro. Y perdón por extenderme. Tu intervención. Bueno, y concluimos esta ronda inicial con Julia Muñoz Alegre. Queríamos una mirada más joven y queríamos una mirada que también está relacionada con la comunicación, porque Julia es comunicadora y participa en varios programas, pero también tiene otra actividad, y es que es diplomática. Ella está formada en República Dominicana y también en España. Tuve el honor de que fue alumna mía en Next Educación, y ella nos va a plantear esa mirada porque trabajó en el Consejo de la Competitividad en Santo Domingo, por tanto, vio esta relación con la economía, porque como decía Pablo muy bien ahora, esto que estamos hablando aquí no es cosa de periodistas y no es cosa de 4 personas, es también asuntos empresariales, pero también por esa mirada internacional, además de la que nos está aportando Fabio o yo mismo, que no somos dominicanos, pero ella que nos dé esa visión también desde la diplomacia. Julia, adelante. Muchísimas gracias. Yo también iba a decir que fue mi jefe en un documental muy importante como redactora en España, y que ha servido también para informar y educar a todos los españoles, como fue los 40 años de democracia. Y muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a todos los que nos ven a través de las cámaras. Y sí, yo desde una visión joven, pero quería comenzar desde el principio. ¿Qué es la desinformación? Considero que la desinformación representa uno de los mayores desafíos, no solamente para los medios de comunicación, para los periodistas, sino también para los países democráticos. Y el mayor reto de sus instituciones, que son los que de alguna manera trabajan para el imperio de la ley, del orden. Porque precisamente la desinformación viene a romper ese orden, a desestabilizar y también a sembrar un interés particular de personas con una información manipulada. Si nos vamos a lo básico, ¿qué significa la desinformación? Y bueno, buscando un poco dentro de este mar de información que estamos todos en estos momentos involucrados, la Real Academia Española llama a la desinformación o desinformar como dar información intencionalmente manipulada. O sea, que de por sí no tiene un interés
veraz o un interés genuino o positivo. Ya de por sí viene con una intención de ocultar o de omitir alguna información. Y eso nos pone a muchos a pensar desde otros espacios. ¿Qué estamos nosotros haciendo desde no solo la comunicación, sino desde la academia, desde la sociedad civil o hasta, vamos a decir, desde los estados? ¿Qué estamos nosotros aportando para que esa desinformación, que fue la palabra desde hace 8 años, en el 2017, por el diccionario de Oxford, fue la palabra del año? Bueno, en estos casos tú dices que los fake news no te gusta, pero de alguna manera están muy, muy involucrados. Y ya tenemos 8 años manejándonos en estas oleadas de desinformación. Por eso quería poner sobre la mesa esta disyuntiva y esta reflexión. Y qué bueno que el Poder Ejecutivo el viernes de la semana pasada presentó al Senado de la República Dominicana un anteproyecto de ley orgánico que tiene que ver con la ley de libre expresión y de audiovisuales. Y toca términos muy importantes que va a iniciar la conversación de alguna manera. No sé, se oye como un ruido. Y me llamó mucho la atención porque pone la desinformación como una oportunidad para poder abarcar a nivel regulador, a nivel, vamos a decir, un marco jurídico legal de conocimiento. Pero también la desinformación no viene sola. La desinformación viene también con discursos de odio. La desinformación viene con marginalidad, con exclusión, y también viene no solamente a desinformar, sino a informar de una forma diferente. Y yo creo que ahí está el reto, de alguna manera, para las instituciones y hasta para la diplomacia, porque en geopolítica la desinformación ha sido una estrategia orquestada para también manejar discursos de odio. Y dentro de los gobiernos y a los que de alguna manera estamos en espacios de poder de decisión, tenemos que trabajar activamente o proactivamente para cada día más ser fuentes oficialmente legítimas. Porque de alguna manera la desinformación viene a crear personajes legítimos cuando no lo son. Y ahí no solamente tiene un rol y un poder los periodistas, también las autoridades tienen un poder y una responsabilidad de poder trabajar cada día para generar las estructuras y, vamos a decir, las oportunidades para que esa desinformación pueda ser desmantelada. Y yo creo que los jóvenes, de alguna manera, pecamos muchísimos por las redes sociales de ir en esa veloz oleada de información, de caer y no creo que son víctimas. A veces formamos parte de ese problema. Y cada día tenemos un trabajo doble de poder educar, que es algo básico, volver a lo básico, la educación y armar como una cadena de responsables que no quede solamente en los medios, que no solamente quede en los medios. Muchas gracias. Gracias. Cada coloquio, cada sesión informativa en el Congreso la diseñamos para que ocupara 90 minutos. Hemos ocupado 2/3. Entonces vamos a continuar en debate a partir de algunas de las cuestiones que han salido, con intervenciones más breves todos, todavía más, Pablo, para que esto tenga el ritmo necesario y poder cumplir, porque después vendrán otras personas a esta sala. Yo creo que han salido cosas enormemente interesantes aquí. Cuando al principio hablaba Alicia Ortega de una cuestión que me ha parecido muy bien resumida en un titular. Hay que regular, pero sin censurar. Y esta era una preocupación que también ha mostrado Fabio, y decía que era su preocupación. ¿Cómo vamos a regular sin censurar? Porque hay muchas personas que dicen, yo publico lo que quiero o vulneras mi libertad de expresión. Cuidado, la libertad de expresión también termina donde estás invadiendo, dañando a otra persona.
la libertad de expresión no es ilimitada, necesita un respeto, unas reglas. Fijarlas, hasta los propios periodistas hemos sido siempre muy reacios a que esto se plantee. Pero a mí me parece que es muy interesante que ahondemos en esta cuestión o en cualquiera de las que quieran las personas que han intervenido aquí. Me he quedado con esa frase de Pablo, muy rotunda. Hay que salvar el periodismo para que no muera la democracia. Yo creo que la batalla que estamos llevando aquí, la que estamos abordando, la que se hace en otras salas en este magnífico edificio de Unicaribe en el día de hoy, no es un coloquio más, es un punto de referencia y debe iluminarnos y ayudarnos a trabajar en los próximos años, en los próximos meses, en esa batalla que no podemos dejar al margen. Empiecen por donde quieran, pero yo quizá planteo que al principio, Alicia, porque has dicho ese titular de regular sin censura. Sí, regular sin censura, porque ahí es donde está la clave, ¿verdad? Fíjate, cuando yo busqué en Internet qué países tienen leyes para la desinformación o el contenido falso, me salió Rusia, China, después me salió Francia y Malasia, pero fue muy curioso, Rusia y China, gobiernos autoritarios. Entonces, ahí está la clave. Me pareció que, pero bien, allá restringen la información, pero siendo una democracia está pasando en Estados Unidos con lo que está haciendo la administración de Donald Trump. Y entonces me pongo a pensar, los medios independientes, las voces disidentes, ¿dónde quedan cuando un gobierno no quiere escuchar lo que tienen que decir? El mismo periodismo de investigación, a lo que yo me dedico, también pudiera padecer con leyes que regulen. Definitivamente hay que regular, porque esto está fuera de control. Yo no sé cómo hacerlo y aquí tenemos el experto legal. Es un tema muy delicado de cómo hacerlo y no violentar esa ley de expresión, o sea, la libre expresión, no violentar las voces que están hablando la verdad, pero no es la verdad que el otro quiere escuchar, no es la verdad que el gobierno quiere escuchar. Entonces, no sé la clave cuál es, y hay que sentarse sentarse a debatir esto. Yo creo que como sociedad tenemos la ley que acaban de presentar. Yo la estaba leyendo, me mandaron un resumen ayer que supongo que a ti también te llegó de qué contenía y qué no contenía. Y ahí estamos también ya nosotros entrando en ese debate con ese proyecto que se acaba de presentar. Gracias. Adelante, Fabio. So two things. One is there are regulations now in the United States for statements that are published that are false, right? So Fox News was sued for making false statements about a voting company, Dominion, and they ended up paying almost $1 billion, $800 million. There are penalties for intentionally publishing false things in the U.S. that we all know, libel, defamation, and that's what a big part of my work is protecting against those cases. The traditional, right. So the question then becomes, so how do we regulate? Essentially, the problem is social media, right? It's people publishing, and I don't have a great answer. Facebook for a while touted out this fact-checking, independent review, fact-checking authority that they were doing for a while. They recently decided to abandon that. Recently, with the election of Donald Trump, they decided to abandon it. And the same thing with Twitter. When Musk took over, there were community notes. People would flag things as false on Twitter. Musk doesn't like that, so they've abandoned that. And I think the lesson there is that social media is not going to save us. They're not going to regulate themselves. But that still raises the problem of how to regulate them effectively, right? These are private companies, and if the government is going to decide what's true or not and institute punishment, then you have the problem of authoritarianism. It's fine if the government is a good faith actor, but if the government is not a good faith actor, then you have
authoritarianism. You know, again, my hope is that there are other trusted sources of news, local news, local social media. I think maybe, you know, we're seeing the beginnings of the end of this mass social media, people getting bored of it, people not liking it so much. Hopefully, you know, there will be other forms that will arise, but I'm just I'm very skeptical of regulating speech on the basis of truth. If somebody is injured, you say something false, you know, you say I went out last night and I robbed a liquor store, and that's false, then fine, there should be, but if I say that, you know, something that's not verifiably true or false, but is an opinion or is something that is broadly unfactual, then the idea that I would be prohibited from saying that is, as a legal matter, is concern. No, y es perfecto que hablemos esto aquí, porque esto es el Congreso Mundial del Derecho, y de aquí lo vamos a sumar, lo que aquí se diga, a estas conclusiones. De momento, ya hemos dicho, hay que regular sin censurar. Creo que estamos de acuerdo, y los ponentes, salvo que quieran hacer alguna observación, ahí queda. Pero ahora introducías, Fabio, un asunto que es muy importante. Hay que aumentar la inversión y la profesionalidad y la calidad de los verificadores de la información. Y nosotros asistimos todos dramáticamente a un debilitamiento de toda esta cuestión. Desde que Donald Trump llegó a la presidencia por segunda vez, el 20 de enero, la empresa Meta, que es la editora, si se puede decir así, de Facebook y de Instagram, disolvió en Barcelona el equipo que tenía de 2.000 personas, 2.000 empleados, limpiando redes. La ha disuelto. Debo decir que esas personas trabajando en redes tenían reivindicaciones no solamente laborales, tenían reivindicaciones también sobre asistencia mental, porque limpiar redes sucias perjudica realmente la mente de las personas. Esto es así. Las ha disuelto, es decir, hoy es menos fiable todo lo que pasa por Facebook, todo lo que pasa por lo relacionado con Meta, porque los verificadores desaparecieron. Cuando había sido una gran carrera y una gran victoria que se tuvieran que introducir, y recuerden aquella imagen del propio Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos y también en el Parlamento de Europa, un poquito abochornado, cuando le estaban diciendo, oiga, usted no puede levantar determinados parámetros y dar información como hizo durante el Brexit a favor de una empresa, Cambridge Analytica, que luego se disolvió y se puso otro disfraz, a favor también de la intervención rusa y a favor también de quienes querían ese debilitamiento europeo. Todo aquel proceso que llevó a la instalación, bueno, vale, vamos a contratar verificadores, ahora estamos en el proceso contrario y eso preocupa profundamente. Don José, su comentario, el que quiera. Mira, yo creo que, y lo decía al principio, la desinformación tiene en República Dominicana 11 millones de cómplices. Porque hay también la población, hay que ponerle la carga en la población tiene su responsabilidad también. ¿Ustedes creen, los que estamos aquí que somos dominicanos, aquí hay uno que no sepa quién tiene como oficio desinformar para buscar like? Entonces, si tú decides monetizar a ese y ponerlo por encima de quien se dedica a hacer periodismo, bueno, contra eso poco que hacer. Yo tengo 2.000 verificadores para que tú decidas ignorarlo. Entonces, también la población tiene su responsabilidad. A mí me gusta mucho decir que nosotros los periodistas somos los seres humanos más importantes de la historia porque somos los responsables del pecado, desde el pecado original hasta el cambio climático. Todo lo que pasa en el mundo es por culpa de nosotros. O sea, tenemos bastante poder y muchas influencias. Nosotros fuimos los que ayudamos a que pasara Jesucristo del Hosanna al Rey de los Judíos a crucifíquenlo. Somos nosotros los responsables, nosotros los periodistas. Entonces, no importa que se invierta, que tengamos 2.000 verificadores, si sigue seduciéndonos
los contenidos falsos, si siguen seduciéndonos los contenidos basuras y además nosotros los seguimos priorizando, porque miren, todo lo que estamos aquí hemos dicho y ustedes han escuchado X cantidad de veces las técnicas para determinar cuando una información, cuando un contenido puede ser falso. Nosotros lo sabemos. Ahora, nos gustan los falsos. ¿Por qué? Porque normalmente yo le doy cabida a lo que yo quiero que sea. Si Alicia me cae mal y mandan una información diciendo que Alicia le pagaba luz ahí, yo me siento contento y lo divulgo porque yo quiero creer eso. Entonces, por ejemplo, aquí lo que está pasando actualmente con la comunicación, hay gente haciendo buen periodismo aquí en la República Dominicana por montones. ¿Son los medios de comunicación convencionales competencia de los medios no convencionales? Pero si Noticias SIN tiene una de las páginas más vistas en Internet. Y si Noticias SIN tiene también una de las cuentas de Instagram con más seguidores en Internet. Es decir, Noticias SIN en esas plataformas hace buen periodismo. O sea, quiere decir que en las redes sociales y en las páginas web hay marcas que te dan buen periodismo. Ahora, ¿quién yo escojo? Yo pongo siempre, por ejemplo, creo que el que ha hablado 2 veces conmigo sabe que yo soy de Cristo Rey, de un barrio de aquí de la capital. Sí, el que ha hablado más de 2 veces conmigo sabe que yo soy de un barrio de la capital en Cristo Rey. Y recuerdo perfectamente donde habían unas elecciones congresionales que el Partido Revolucionario Dominicano tenía a Leonor Sánchez Baré como una de sus candidatas, el PLD tenía a don, no voté yo, no, Luis, ayúdame a don, en la 2, bueno, y el PRD tenía 3 candidatos extraordinariamente honestos, fueron los que menos votos sacaron. Entonces, también hay que ponerle la carga a la población. Podemos tener 2 millones de verificadores, pero si nosotros seguimos monetizando a los que nos gustan porque sus mentiras coinciden con lo que yo quiero creer, el tema va a ser de difícil solución. Interesante. ¿Se escucha? Okay. No quería dejar pasar la oportunidad de dejar 3 ideas importantes antes de finalizar este encuentro. La República Dominicana, para los que nos escuchan de otras latitudes a los visitantes, es un país que realmente considero se encuentra firmemente comprometido con la lucha contra la información. Es una idea que es importante destacar y trabaja activamente para eso. Eso es un valor importante de los países democráticos, que no solamente sus instituciones, el sector privado, la sociedad civil, no todo es malo o negro, no todo es malo, pero sí encuentro que es un país comprometido con la lucha contra la desinformación. Otra idea importante que quisiera dejar aquí es que la desinformación o los llamados fake news o noticias falsas pueden ser utilizadas como una estrategia diplomática, especialmente en redes sociales, para influir la opinión pública de otros países, desestabilizar gobiernos e incluso incitar a conflictos. Es por eso que la desinformación puede adoptar diversas maneras y formas, incluyendo discursos de odio, noticias falsas, la propaganda, la manipulación de información para crear confusión, desconfianza y hasta para tomar decisiones en la población. Es por eso que de alguna manera todos, no solamente los medios, tenemos que seguir luchando contra la desinformación, de crear leyes, de crear espacios, de poner el tema sobre la mesa con las autoridades y de informar siempre. Abrir las puertas de las instituciones para que los medios de comunicación, no solamente los tradicionales, los independientes, los que están en las calles y algunas personas también que se dedican a
mostrar la otra cara de la moneda, puedan acceder a fuentes de información oficiales y puedan contrastar y trabajar con esos datos, porque ese es también el rol de ellos. Gracias, Pablo. Bueno, por algo dije aquello de que el buen periodismo sale caro, es costoso. Y uno de los instrumentos de verificación cuesta dinero. Por eso dije lo que quise establecer esto. Pero creo, lo primero es que lo de regular es una cosa tan terrible, solo superada por ser portero. Es un término, desde que a ti te hablan de regular en periodismo, donde sea, tú reaccionas. Pero creo que cuando aquí se habla de regular, nadie está pensando ni en el Listín Diario, ni en El Día, ni en el informe de Alicia Ortega. El país está viviendo un problema serio que yo lo bauticé en el año 98, cuando era pequeñito, como comunicación coprológica, pero que tiene un problema muy serio, y es que a la gente le encanta, en sintonía con José Monegro. Y ahí están los programas, somos muchos programas de estilo diferente, y yo por mi experiencia digo que el mal día, porque a mí mi temperamento no me ayuda, yo soy mucho del consenso, pero los malos días que yo he tenido en entrevistas o en comentarios, una polémica con un compañero, con una compañera, no me entendí con un entrevistado y la cosa subió de tono, con el volumen alto van los views y va el rescate. La gente, vuelvo al concepto sociológico, ya no va en su mayoría a buscar. Ocurrió un hecho, déjame ver qué dice tal o cual analista, si me da un poco de luz sobre eso. No, yo lo que voy a confirmar mi prejuicio a veces. Y eso es serio, eso es muy serio, porque la mayoría y ahí están los ratings, las audiencias, la mayoría prefiere esa comunicación coprológica. En plan dominicano, nos entendemos cuando decimos, si el pueblo quiere lucha, que luche Jack Veneno. O sea, tenemos un problema serio, porque el éxito que están teniendo esas expresiones de comunicación coprológica pone en peligro, y vuelvo a la democracia, porque también en el tema de la democracia, bueno, es con votos. Es con votos. Yo también tengo mi historia de un funcionario del primer gobierno de Leonel Fernández, del PLD, que fue un ejemplo, y yo lo viví, de honestidad. Y entonces, bueno, cuando él era candidato, creo que a regidor, la cosa iba bien. 6 meses antes llegó un señor con mucho dinero, que ni era ni bueno ni malo, sencillamente tenía mucho dinero. Y aquí hay los ejemplos. Entonces, lo de la responsabilidad social es importante, sumamente importante. Otra cosa tiene que ver con el asunto de los algoritmos que nos van nutriendo nuestros prejuicios, porque como les digo, si a mí me cae mal Julio Fulcar, todo lo que se diga mal de Julito Fulcar, entonces yo no lo confirmo, ni hay que decirme nada. Por alusiones le daremos la palabra luego. Sí. Entonces, ese es un problema serio, pero además de todo esto, y ya termino, hay que sacar algún aprendizaje, porque en algún momento al periodismo tradicional también se nos fue la mano. Y creo que lo que ocurrió con USAID, esta acusación maligna, dañina contra estos periodistas, tiene que ver un poco con eso. Y generalizar siempre es un error, pero también un poco en la medida en que yo me sentí insultado en alguna vez, en algún momento, sin ninguna evidencia. Esta es la mía. Posiblemente, y por eso, sin el posiblemente, uno lamentó mucho que gente que ha hecho siempre el periodismo, y no es porque esté presente, pero siempre, y ella lo sabe, he destacado el trabajo tan profesional de Alicia Ortega. Cuando hablamos de regular el trabajo de la prensa, no hablamos de Alicia Ortega, no hablamos del Listín Diario. Se está hablando de qué se va a hacer con una cosa o programa o lo que sea
que me insultan, que me dice de todo y que para colmo hace 20 años eso era mínimo, eso no lo leía nadie. Incluso asesores de comunicación que hemos trabajado en esto, uno hace 20 años preguntaba, ¿en dónde salió? En un periódico de Neiva. Pues deja esa vaina así, que si lo bate y es de más. Era así. Resulta que no. Y ahora el hombre público, el partido, la empresa, el periodismo, tiene que estar preparado para responder todo y rápido. En definitiva, yo creo que sí, que hay que pensar seriamente este asunto de la censura. La censura no, la regulación, pero lo que no podemos es seguir dañándonos. Me van a permitir interrumpir, porque si no, no fuera periodista. Voy a interrumpir. En ningún momento, porque por ejemplo ahora estamos discutiendo una nueva ley de modernizar la ley 6132, en ningún momento se habla de regular el ejercicio del periodismo. En ningún momento. Lo que sí está claro es algo que viene del siglo XIX, que está en el Código Civil. El que provoca un daño tiene que resarcirlo. De eso es que se trata. No regular nada. Ahora, si usted en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión abusa y produce un daño de un derecho de otro, entonces esas leyes que están ahí, vienen a eso que está desde el siglo XIX. Y la otra cosa que quiero ya para dejar, y aquí, y creo que con esto yo puedo concluir, miren, no hay periodismo de medios convencionales, hay periodismo. Y ahora se han introducido nuevas plataformas para nosotros transmitir los contenidos periodísticos que nosotros hacemos. Y en los medios de comunicación no solamente hay contenido periodístico. Nadie fue más influyente en la comunicación en la República Dominicana que Freddy Veragoico, o que Rafael Corporán de los Santos, o que Yannicky Núñez del Risco. Y nunca se dijeron periodistas. Nunca utilizaron el periodismo. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora hay gente que están utilizando los medios de comunicación de masa para hacer cosas que no es periodismo, pero que no tienen ni prestigio, ni formación, ni capacidades, y entonces para robarse un chin de eso, se están utilizando el término comunicadores, y de ahí de comunicadores pasamos a los influencers, y de influencers pasamos a periodistas, sin serlos. Así es. Pero déjame decir una cosa. Cuando el juzgado con la ley del siglo XIX, que está bien y vigente, le tiene que resarcir del daño, no puede ser un año y medio después o 2 años después, cuando se ha causado un daño reputacional extraordinario a esas personas. Ahora tenemos que concluir. Estamos en el Congreso Mundial del Derecho. 1 minuto para Fabio, por cortesía también, porque ha venido desde Nueva York. El que más lejos vengo. El que más lejos vengo soy yo. Just quickly, 1 minute. You reminded me of something, that it's not just the fact that we love fake news and we have confirmation bias, that we all enjoy sharing things that confirm what we believe in outrageous lies, right? It's the social media company algorithms that promote this content. And so if there is a solution, if there is some regulation that doesn't go to the content of speech, but goes to how the social medias, the tech companies promote false media through algorithms. It's not necessarily a choice. No one's sitting there. Sometimes they do, but for the most part, they just promote the things that get you excited. So, there's studies that say children go from a cartoon to another cartoon to suddenly, white supremacist content, because it's just the algorithm pushes you towards extremism. So that's maybe the answer. And to follow up on estaba leyendo un estudio que decía que los norteamericanos, Estados Unidos, favorecían que hubieran regulaciones por parte del gobierno, pero más allá favorecían que fueran las compañías tecnológicas que fueran reguladas con respecto a lo que se estaba publicando. Y eso sería ideal. O sea, caerle porque eso de los algoritmos, es verdad, uno ve una noticia y ya entonces empieza a salirle
todo tipo de información. Entonces, lo que se favorece es que se trabaje con esas compañías de tecnología que también son utilizadas por todos los pseudos, ¿verdad? Toda esta información falsa, este contenido falso, sale por esas plataformas. Entonces, ahí yo creo que es un buen punto que podemos atacar. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia y vosotros por vuestro trabajo. Ha sido un gran comienzo de este Congreso Mundial del Derecho. Gracias, buenos días. Esto continúa.